Y les voy a compartir entonces la planeación, permítanme. Digo, de la siguiente. Acuérdense que lo que habíamos estado platicando la semana pasada, para ser exactos, es todo lo relacionado con el proyecto que ustedes van a hacer. De todos modos, hoy vamos a hacer una retroalimentación de todo este proceso, ¿vale? Como para que vuelva otra vez a quedar claro. Permítanme un ratito. Muy bien. Bueno, vamos a estar platicando ahorita entonces esta parte que vimos la semana pasada, ¿no? Acuérdense que el proyecto de la carrera es el proyecto que ustedes están elaborando junto conmigo y que vuelvo a mencionarles, con ustedes no hago una evaluación diagnóstica para mí, lo voy a hacer el próximo corte, pero aquí quisiera yo rapidísimo, de manera muy, muy, muy rápida, eh, mencionar que, que yo no tengo nada en contra de nadie, ¿vale? Este, que no tengo favoritismos ni no favoritismos, que no pienso, ah, en mi cabeza no hay una persona que diga yo, esta voy a reprobarlo, esta alumna la voy a reprobar, no. ¿Ya? Que les voy a complicar la existencia, no. Eh, no, yo no veo ningún proceso, ni existe, ni va a existir nunca en mi mente. Pues quiero que pienses eso. No tengo nada en contra de ti, no tengo nada en contra del equipo, en nadie pienso, ¿vale? Lo único que quiero es que este proceso de mejora, el último proceso de mejora que tú tienes, porque ya estás en la última formación de tu vida profesional aquí en la universidad, pues te saquemos lo mejor que hay de ti. Recuérdate que en el proceso de mejoramiento se destruyen los paradigmas. Y cuando se destruyen los paradigmas, estos paradigmas cuestan y son difíciles, ¿no?, de entender. Yo me he sometido varias veces al rompimiento de paradigmas, ¿no? Y lo voy a hacer con ustedes el próximo corte, ¿vale? Pero ahorita no porque todavía estamos como que iniciando en el proceso. Y cuando tú quieres romper paradigmas, se vuelven muy complejos. Entonces, a lo mejor, quiero entender que a lo mejor creas que pues te voy a reprobar, a lo mejor creas que pues tengo algo en contra de ti, a lo mejor crees tú que yo soy exageradamente malo para hacerte la vida imposible y que yo busco que tú no acredites la asignatura. Falso, como dicen por ahí, falso a toda falsedad. Yo no busco eso. Lo único que busco es que tú mejores. Y el proceso de mejoramiento siempre está implicado o siempre está implicado, pues a veces, sin lugar a duda, procesos dolorosos. ¿Y por qué dolorosos les llamo yo? Porque está relacionado con los paradigmas, ¿no? Está relacionado con que siempre te hemos tratado bien y ahora ya no. ¿Ah? Y es porque lo que queremos hacer de ti es lo mejor. Queremos sacar de ti lo mejor. Queremos que tú nos proporciones un proyecto de calidad. Orgullosamente hay 3 proyectos que se van a ir a competir a Tamaulipas del Cuatripas del año pasado y así queremos que contigo suceda. ¿Vale? Por eso lo vuelvo a repetir una y otra vez este proceso. Ya nunca más lo voy a volver a repetir. Es la única vez que lo voy a repetir, que yo no tengo nada en contra de ustedes, ni lo voy a tener, ni aspiro a tenerlo, ni siquiera discutir, pues, ¿vale? No tiene caso y no tiene una actitud positiva, ¿vale? Así que
yo te sugiero un consejo nada más. En los procesos de mejoramiento, fíjate, en los procesos de mejoramiento, lo único que tú debes de hacer es dejarte ayudar, ¿vale? Dejarte ayudar y aventarte al precipicio y hay redes de salvación, ¿vale? Y este dejarte ayudar es básicamente ser disciplinado, disciplinada en todos tus procesos. Digo, solamente 2 equipos de ustedes han estado en continuo trabajo conmigo durante la semana pasada y esta semana. Los demás duermen en el letargo de nueva cuenta y va a volver a pasar otra vez exactamente el mismo proceso en el siguiente corte y ahí ya se vuelve más complicado el asunto. Eso es lo que no quiero que llegue a suceder con ustedes, ¿vale? ¿De quién depende entonces que el proceso de mejoramiento y el alcance del proyecto se dé? Pues de ti, no de mí, ¿vale? Entonces, cierro paréntesis, olvídate, quítate esas telarañas de tu mente, quítate esas ideas que si alguna vez pasó de que a lo mejor yo los voy a reprobar y yo quiero que reprueben, por eso no les autorizo. No, esto depende mucho de ti. Y hay proyectos que han estado atrás, todos los días. No les puedo imaginar, todos los días están atrás. Y en el caso de ustedes, hay proyectos que después de que yo pasé calificaciones, nunca más supe de ustedes. Eso sí es grave, ¿vale? Pero aquí depende de ti, de tu disciplina como equipo. Entonces hay que disciplinarse un poquito más. Muy bien. Ese es lo que respecta al proyecto. Ahora, con lo que respecta al proyecto de la materia, bueno, acuérdense que van a elaborar una caja de papel corrugado. Ya lo habíamos platicado la clase pasada. Ya habíamos dicho que lo que me van a entregar. Sí habíamos platicado, ¿se acuerdan que habíamos platicado hasta de las cajas con papel corrugado, no? Fue pregunta. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Ok. Y que vamos a estar trabajando con todos estos procesos como tal. Perfecto. Y que básicamente me van a entregar estas cuestiones. El diseño con SWAG, que me definas el proceso de producción, que me definas el análisis de mercado y que me definas la capacidad de planta, que básicamente es lo que tú vas a adicionarle a tu proyecto de investigación cuando llegues a la siguiente materia. Te vas a acordar mucho de esta materia. De hecho, la clase del día de hoy hasta la voy a postear en YouTube. ¿Para qué? Para que cuando estés en la siguiente materia y estés en el área de capacidad de planta, te direccionen a te acuerdes de este video y cheques el video y ahí vas a encontrar la solución de lo que te están solicitando. ¿No? Muy bien. Hablamos que vamos a iniciar con el análisis del mercado. Así quedamos, ¿no? Entonces vamos a hablar otra vez de nueva cuenta, de manera muy rápida o lenta. La parte 3. Vamos a definir el análisis de mercado. Ya lo habíamos hecho un poco, pero voy a volver a comenzar. ¿Vale? En el mercado, ¿vale? En el mercado, ¿qué es el mercado? Bueno, pues creo que por aquí estaba. Es el lugar, dice acá, el lugar en donde confluyen las leyes de la oferta y la demanda. Ese es el mercado en sí, ¿no? Pero en el mercado se dan ciertas variables, ¿vale? De hecho, existen 2 contextos importantes, porque en el mercado se habla de la economía, que la economía es el conjunto de leyes, el conjunto de procesos para que pueda yo, ¿qué cosa? Que pueda yo formular a lo mejor un concepto de producción, un concepto de distribución, un concepto de logística, un concepto de entrega, de distribución de productos y servicios. Por eso la economía la podemos entonces dividir en 2 grandes factores, en 2 grandes áreas, la macroeconomía y la microeconomía.
La microeconomía lo vamos a conocer como las leyes internas de las unidades económicas, mientras que la economía es el estudio de las leyes del mercado. O sea, la macroeconomía se ve por fuera de la unidad económica o de la industria o de la empresa, y la microeconomía se ve por dentro. Entonces, en la macroeconomía podemos encontrar el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto o variables macroeconómicas. Dentro de la microeconomía, esas nos interesan, porque sí se relacionan al final de todo. Dentro de la microeconomía, ¿vale?, vamos a entenderla como una empresa, como una unidad económica, ¿vale? O sea, a la empresa tú la vas a definir ahora como una unidad económica. Si te dicen, ¿cuáles son las unidades económicas? Pues es una industria, una empresa, vamos a clasificarla más adelante, y dentro de esta unidad económica se transmiten los factores de producción, que son 3 factores de producción que se analizan en la microeconomía: tierra, trabajo y capital. Denme chancecito, permítanme un ratito, permítanme un ratito. Discúlpenme ustedes. Entonces, en la microeconomía vamos nosotros a encontrar entonces las unidades económicas, y esas unidades económicas transforman los factores de producción. ¿De qué factores de producción hablamos? De tierra, trabajo y capital. Cuando hablamos de tierra, hablamos de los recursos naturales, ¿vale?, que pueden ser, o naturales que pueden ser agrícolas, silvícolas, acuícolas, ¿verdad?, o los recursos no naturales, los generados a partir de. Hablamos del trabajo como la especialización del trabajo, la división social del trabajo, las clases que existen dentro del trabajo, y el capital, el que importa el capital hacia una unidad económica. Estas 3 se relacionan para generar un proceso productivo o de servicios. Dentro de la macroeconomía se dan 2 conceptos importantes: el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. El Producto Nacional Bruto, aquí dice, es todo lo que producen los que nacieron en el país o en otro país. Se puede dividir, pero jamás dividir, o sea, se puede sumar entre cada uno de los sectores económicos, pero no se puede dividir entre los individuos, solo se suma, ¿vale? Mientras que el Producto Interno Bruto es per cápita, por individuo. O sea, en otras palabras, todo lo que se produce en el país, que lo produce la población económicamente activa, que es el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio del país, se divide. ¿Entre quién? Entre el número de individuos, básicamente hablando. La macroeconomía se divide en 3 grandes sectores económicos: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, básicamente. Voy a pasar por acá porque por aquí esto no nos interesa hasta después. Por ejemplo, ¿vale?, por ejemplo, sectores económicos, ¿vale? En el sector primario, imagínate un tomate, ¿vale? Imagínate un tomate. Este tomate, una vez que yo le sume los recursos con los que yo produzco el tomate, lo voy a poder vender. Imagínate que lo vendo a 50 centavos. Es una hipótesis que no está lejos de nuestra realidad. 50 centavos. O sea, al campesino
yo le compro a 50 centavos el tomate. Una vez que determiné, pues, los recursos, ¿no? Muy bien. Si este tomate llega al sector secundario, por ejemplo, la costeña, lo va a elaborar y lo va a transformar, porque acuérdate que el sector primario son los agrícolas, civícolas, acuícolas, ganaderas, industria extractiva, mientras que el sector secundario es de transformación. El petróleo también entra ahí, transformación. Entonces la costeña transforma el tomate en salsa y una vez que le adicione todos los recursos, lo puede vender hasta en 20 pesos. Un tomate. Porque en realidad no es tomate natural. O sea, es a lo mejor un tomate con otros aditamientos que lo espesan, ¿no? Y impacta al sector comercial. Y entonces la persona que tiene un comercio le compra al sector secundario y una vez que le adicione sus recursos también y el precio de venta anterior, pues lógicamente lo va a vender diferente. Entonces dice él, lo voy a vender en 22 pesos. Por ejemplo, mira, si pasa del primario al secundario, ¿vale? El pase del primario al secundario, pues hay una gran cantidad de ganancias, ¿va? ¿Por qué? Porque, pero esto queda en el secundario, ¿no? O sea, aquí ganas 19.50 más otros, más ganancias, ¿no? Vamos a suponer. Si pasa del secundario al comercial, pues la ganancia se ve menos, porque estamos hablando de 2 pesos nada más, porque aquí lo vendió en 20 y ahora este 22, pues solo son 2 pesos de ganancia, ¿no? Digamos, en ese sentido. Obviamente es un poco menos porque pues hay que adicionarle todos los recursos. Y para el sector primario, pues también hay ganancias, porque el sector primario va a comprar fertilizante, va a comprar semillas. Imagínate ahora que la ganancia de los 50 son 40 y le va a quedar entonces 10 centavos de ganancia. ¿Dónde se produce más ganancias? Pues invariablemente en el sector secundario. Entonces, ¿qué pasa? En el Producto Nacional Bruto se suma y no se divide y se puede ver cuáles son las ganancias en cada sector. Pero el PIB se va a dividir. Lo que tú sumas, lo divides, o sea, el Producto Nacional Bruto se divide entre el número de habitantes. Entonces, un país, una comunidad, una ciudad, una región que quiere tener mayor porcentaje per cápita, por habitante, económicamente hablando, pues tendría que adicionar más productos al sector secundario, porque es ahí en donde se le adiciona más recursos y te da mayores ganancias. Y entonces el producto per cápita básicamente, permítanme un ratito, es que me están hablando ahorita. Discúlpenme. Entonces, en el sector primario no hay ganancias casi. Sí hay ganancias, pero no tan redituables. Por eso es que México es pobre, porque no hay mucho sector industrial. En cambio, Japón, por ejemplo, Japón casi no produce nada en agrícola. ¿Por qué? Todo lo exporta, ¿no? Todo lo importa hacia ellos. No le interesa. Está desarrollado la industria en Japón. De tal manera que Japón puede sacar los productos que llegan importados
y los vende mucho más caros. Cosa diferente sucedería en bueno, cosa igual sucedería en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Nosotros somos agrícolas, civícolas, acuícolas, ¿no? Nosotros le vendemos a Estados Unidos, por ejemplo, el aguacate que sacan los michoacanos o los zacatecanos. Y michoacanos de primer nivel, ¿no? De aguacate de primer nivel. Y ellos nos regresan envasados en costeña. Es triste ver a un chapaneco comprar ese tipo de salsas de aguacate, cuando aquí en Chiapas se dan buenos aguacates con calidad interesante, ¿no? Y compramos un producto manufacturado quizás en Estados Unidos o con recurso de Estados Unidos y ese recurso se regresa, porque se suma, acuérdense, el PIB se suma al país en el que se desarrolló la ingeniería o la investigación. ¿Vale? Ese es el problema más serio de los países tercermundistas como nosotros, ¿ah? Que tenemos grandes, podrías tú decir, es que aquí sí hay industria. Sí, claro que hay industria. Querétaro es un país, una ciudad industrial, pero el recurso no se queda acá, ¿no? Porque el Producto Nacional Bruto te indica, estén o no estén en su país. O sea, yo pongo la maquila ya, pago la mano de obra, pero el recurso que se genera ahí, yo me lo regreso a mi país y lo sumo para mi país, ¿vale? Estados Unidos es uno de los países que no tienen plantas industriales, las tiene regadas en todo el mundo. Las tiene en los lugares en donde se pueden violar garantías. Y por lo tanto, esas plantas industriales pues generan altos contaminantes y de todos modos el producto se suma en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la maquila entonces en un país pobre? Lo único que hace es generar empleo. Generar empleo y generar empleo y generar empleo. Muy difícilmente ese recurso económico se divide entre todos los mexicanos, ¿vale? Porque dependiendo de dónde es el origen del recurso, ¿vale? O sea que no es tan fácil. Tendríamos que generar industria mexicana, mexicana con recursos privados, no de gobierno, recursos privados, para que esto pueda cambiar el esquema, ¿no? Como tal. Japón lo hizo en los años, bueno, ya casi 122 años lo hizo, porque toda la industria japonesa era industria del gobierno, por ejemplo, Mitsubishi, Sony, Panasonic, era industria del gobierno. El gobierno controlaba. Un día les voy a platicar esta historia cuando lleguen al Lean Six Sigma, pero era industria del gobierno básicamente. ¿Qué hizo? Dio a comodato, a renta, vamos a ponerle así, estas industrias de gobierno a los particulares y los particulares lo potenciaron. Algo muy similar sucedió en México en la época de Salinas de Gortari, que vendió todo, vendió todo, las nacionalizó, bueno, no nacionalizó, porque es al contrario, vendió todo a los particulares. La única diferencia y la gran diferencia es de que en Japón no existe corrupción, no existe deshonestidad, no existe que pases por encima de todos, ¿vale? Y en México esas condiciones estaban dadas desde hace muchos años. Creo que porque nos conquistaron los españoles, ¿eh? Por eso se celebra el Día de la Desgracia, no tanto de la raza, ¿no? Fíjate, porque Japón no fue conquistado. Japón era una comunidad más pobre que México, ¿vale? O sea, si comparamos la parte ancestral, los mayas, los aztecas tenían mayores avances tecnológicos en medicina, en ciencias, que los propios japoneses, ¿vale? Sin duda alguna. Pero Japón no fue conquistado y nosotros fuimos conquistados y por una raza de las peores, ¿no? Y entonces eso hizo que nos destrozaran la vida, porque a lo mejor si no hubiésemos sido conquistados, hubiésemos sido una raza, bueno,
muy superior a la que somos. De hecho, somos muy inteligentes, ¿no? Pero nos domina la parte de la corrupción, de la deshonestidad. Está en nuestras venas, está en nuestro ADN. Por eso es difícil entender un proceso sin eso. Tú vas por un mandado y encuentras rápido, donde quiera que voltees, a donde quiera que tú observes, vas a encontrar siempre un proceso de corrupción y de deshonestidad. Por eso no le funcionó a Salinas, aparte que era el gran corruptazo, no le funcionó, bueno, yo creo que lo hizo con maña, ¿no? Porque se los vendió a sus cuates. ¿Por qué no le funcionó? Aparte, porque, pues, imagínate, ¿por qué si le funcionó a Japón? Le dio ese comodato, les dio a los particulares y los particulares potenciaron esas grandes industrias hasta hacer lo que conocemos hoy de Japón. ¿Vale? Digo, España está viviendo un trauma ahorita porque en España se vivió algo muy similar a los mexicanos. O sea, vendieron vamos a poner, sí, aquí sí vendieron la comisión, ¿no? Vendieron la Comisión Federal de Electricidad, pero allá se vendió también esa parte a una empresa llamada Iberdrola y pues ya les está yendo como les está yendo actualmente, ¿no? Si no nos ponemos truchas, nos va a ir igual, ¿eh? O peor tantito. La energía eléctrica se va a ir por los aires. Hay que echarle un vistazo, hay que leer, ¿verdad? Somos mexicanos y hay que leer un poquito sobre esas consideraciones como tal. Y no estoy defendiendo a nadie, simplemente tú debes de interesarte por la parte manufacturera que tienes, ¿no? Por la parte de industria que tienes. Esto es muy importante. La energía eléctrica es sumamente importante para la industria, ¿vale? Yo quedé sorprendido, solamente he leído, ¿qué será? 6 hojas de la reforma, de la nueva reforma que proponen, y me quedé sorprendido porque hacen un análisis de la reforma que está actualmente vigente. Por ejemplo, Oxxo, Bimbo y todas esas grandes corporativos pagan el kilowatt hora a 1.20, 1.80 pesos. Y nosotros, los seres comunes y corrientes, lo pagamos casi en 6 pesos el kilowatt hora. ¿Por qué? Ahí te lo dejo. Bueno, por eso somos pobres, porque no hay industria nacional, pero sí desarrollamos industria y tú eres parte de ese proceso, porque eres ingeniero en manufactura, estás obligado a entrar en este proceso. ¿Eh? Eso es importantísimo entenderlo. Bueno, muy bien. Hasta ahí creo que habíamos quedado, ¿no? En esta parte de los sectores. Bueno, ahora te voy a decir un poquito sobre el mercado, ¿vale? ¿Qué es el mercado? El mercado, habíamos quedado que es el lugar donde confluyen las leyes de la oferta y la demanda, ¿vale? Yo te voy a definir la oferta y la demanda como no lo vas a encontrar en ningún libro, porque quiero, como eres ingeniero, quiero que lo entiendas así, como yo lo entiendo y me ha servido demasiado. La oferta van a ser nuestros competidores y así lo vas a ver tú. Cuando hables de oferta, pues son mis competidores, ¿vale? Y cuando hablemos de demanda, son mis clientes, ¿vale? Mi demanda es mis clientes, lo que me piden mis clientes, y la oferta es lo que da los competidores al mercado, ¿vale? Ahora, nosotros, estas dos grandes áreas del mercado se manejan muchísimo por un concepto llamado precio, que el precio es algo que alguien como tú o como yo, o una industria, o una unidad económica, está dispuesto a pagar por algo, por la satisfacción de una necesidad. Pero ese precio está inmerso dos conceptos importantes. Una, el costo y la utilidad. O sea, hay un costo porque yo produzco el objeto y aparte yo le adiciono un porcentaje, un margen de utilidad. Por eso, quiero que te grabes muy bien esta parte porque lo vas a ver más adelante en otra materia. Nunca de los nunca, y así te lo digo, ¿vale? El precio lo coloca el cliente.
Tú vas a encontrar un área que se llama plan de negocios. Y cuando veas planes de negocios, vas a ver una especialmente que se llama estudio de mercado. Y ahí sacan una encuestita, muchas personas. Y si tú analizas esas encuestas, vas a encontrar esa famosa pregunta que te dicen, ¿cuánto estaría dispuesto a comprar el producto? Y acuérdate, el precio no lo pone el cliente, lo dispone el productor, porque el productor le va a adicionar un margen de utilidad. Pero ¿sabes qué pasa? Pasa algo que aquí en México pasa. La palabra socialmente responsable es el problema. O sea, y lo pongo al ladito de la utilidad. ¿Vale? Lo pongo al ladito de la utilidad. ¿Por qué? Porque básicamente muchas empresas no son socialmente responsables. Yo por eso hablo todos los días y te digo todos los días, y a lo mejor tú has pensado, porque a lo mejor lo has pensado, cómo se deriva, estamos hablando de una cosa y después se mete otro tema y otro tema y otro tema y se pierde, ¿no? Y no lo hago con la intención de absorber tiempo, sino porque tú eres ingeniero en manufactura. Y yo no he visto a un ingeniero en manufactura líder en calidad. Vamos a hablar de calidad nada más. Líder en calidad. O sea, no podría haber un ingeniero en manufactura sucio. Un ingeniero en manufactura adicto a cualquier cosa. Un ingeniero en manufactura deshonesto. Un ingeniero en manufactura y más. Porque llevas materias enfocadas a ese despertar de mejoramiento. Entonces, si hablamos del precio, estamos hablando entonces de que la empresa debe ser socialmente responsable con su entorno. El problema es que estamos capitalizados a través de un fenómeno llamado capitalista. Y aquí no nos interesa si tienes o no tienes. Si no tienes, no me puedes comprar. Y si tienes, pues sí. ¿Cuánto tienes? Tanto vales. Entonces, ese es el fenómeno del capitalismo, ¿no? Y vas a pasar por encima de todos a costa de lo que sea. Así habla el capitalismo. Porque hay precios que deberían de estar debajo de ese 1 a 1. Y esa es la utilidad socialmente responsable. Yo les voy a pasar más adelante a lo mejor un video de Noruega. Creo que se los pasé una vez. Noruega es uno de los países donde no existe corrupción. Y ahí se pusieron de acuerdo todos los empresarios para saber cuánto podrían ganar. O sea, el empresario y la categoría más pequeña, que es un afanador, por ejemplo, que sin ellos no podríamos tener la limpieza en nuestras oficinas. Un afanador. En esos países, en Noruega, por ejemplo, la diferencia entre este y este es 3 a 4 veces más. Nada más. 3 a 4 veces más. Por ejemplo, si este gana 1,000, el 1,000 mensuales, el dueño de la empresa podría ganar hasta 4,000 a 5,000 pesos mensuales. Y no más. En la mente capitalista esto sería absurdo, porque pasarían por tu cabeza muchos esquemas mentales capitalistas. Y es cierto, porque aquí en América Latina, en Sudamérica o en Norteamérica, esta diferencia es de 1,000 a 100 a 200 veces entre el afanador y el dueño de la empresa. Un afanador con un sueldo de 1,000 quincenal y el dueño de la organización con un sueldo mensual o de quincenal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, más de 100 millones de pesos. Y los hay, ¿eh? Y los hay y bien, ¿eh? No crean que no. Entonces, no hay socialmente responsable. Un precio socialmente responsable es 1 a 1. O sea, por cada peso invertido, hasta un peso puedo ganar.
les voy a compartir aquí la historia que yo tengo de un curso que voy a dar. Yo voy a dar un curso y me habló mi amigo, porque tengo un amigo que también se dedica a lo mismo. Bueno, yo me dedico a varias cosas. Mi amigo por ese curso cobra 6,500 pesos. Bueno, por 2 días, pero en un día 3,250 pesos, más o menos. Y yo por ese curso, 10 veces menos. O sea, yo estoy cobrando 350 por día. Él me decía, estás regalando tu trabajo. Sí, sí estoy regalando mi trabajo. Porque estoy socialmente responsable. ¿Vale? Entender que no te vas a volver rico. ¿Verdad? Que hay otras características importantes dentro del proceso. Somos ingenieros industriales, tú eres ingeniero en manufactura y debes de comprender. Por eso todos los días voy a estar en esa misma sintonía, en el mejoramiento, en el mejoramiento, en el mejoramiento, hasta que al menos uno de los 22 que están acá, o 21, logre modificar su esquema mental. A lo mejor ninguno, ¿vale? Pues no pasa nada. Entonces, solamente hay 3 estrategias básicas que puedes tú determinar un precio. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, aquí no les dije muy bien de 1 a 1. Por ejemplo, si tu producto vale 50 pesos, socialmente responsable lo podrías vender hasta 100 pesos. O sea, el costo del producto estoy hablando. Si el costo del producto es 50 pesos, tú podrías estar vendiéndolo hasta lo mismo, hasta 100 pesos, hasta el 100% más. De ahí se vuelve lucrativo, pero con una condición errónea. ¿Vale? Entonces, son 3 estrategias básicas para adicionar el precio. Por ejemplo, dar por debajo del precio del mercado, dar por igual al precio en el mercado o dar por encima del precio del mercado. O sea, esas 3 consideraciones las puedes tú tener como productor. ¿Vale? Eso es muy importante. Muy bien. Vamos ahorita, te voy a, te voy a explicar a través de un ejemplo todo esto que te acabo de decir. ¿Vale? Y vamos a empezar con la demanda, o sea, con los clientes, ¿vale? Como tal. Existen 2 tipos de demandas, ¿vale? 2 tipos de demandas. O vamos a ponerle 2 tipos de clientes. ¿Vale? Primeramente, vamos a conocer al cliente como una población y esta población la vamos a llamar N mayúscula. ¿Vale? Desde ahora en adelante lo vas a llamar N mayúscula. El sector de la población lo vamos a llamar como la muestra o como una N minúscula. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, matemáticamente tú puedes inferir. ¿Vale? Cuando analizábamos probabilidad estadística, ¿no? Decíamos que N es parte de N mayúscula, o sea, la muestra es parte de la población. Por lo tanto, ¿vale? Todo lo que suceda en esta muestra sucede en esta población. ¿Vale? Eso es matemática. Cuando hablamos de clientes, entonces, ¿vale? Dije que podrían existir 2 tipos de clientes, ¿vale? 2 tipos de clientes. Las unidades económicas, o sea, las empresas, las industrias, y los individuos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué depende? A ver, díganme ustedes. Si tú eres un productor, imagínate que eres un productor. Entonces voy a poner puntos el día de hoy. Tú eres un productor de cualquier cosa que te quieras imaginar. Tú eres un productor, voy a tener mi lista nada más. Tú eres un productor. Y me vas a determinar a través de un ejemplo cuándo tu cliente es una empresa, una industria, y cuándo tu cliente es un individuo. A través de un ejemplo de producto. ¿Vale? Entonces, imagínate que tú ofreces un producto y dices tú, mi cliente está dirigido a una unidad económica de acuerdo a mi producto. Ahora, mi producto está dirigido a un individuo, ¿vale? Entonces tú me vas a decir esas 2, me vas a decir una. Por ejemplo,
un ejemplo de un producto que está dirigido a una unidad económica. Tomándose a montón en todos. Podría ser, por ejemplo, yo me dedico No. Ajá, a ver, a Alexis. fabricar y entonces una vez que tengo el producto en almacén voy a buscar, ¿cómo se le llama? Pues aquí, como usted lo dijo, mi Ujú. unidad económica, que serían Pero, tiendas. sí, pero, ¿qué estás fabricando? Un ejemplo. Un ejemplo de tenis. Tus tenis. Ajá. Si los tenis, ¿para quién son? Al finalizar, pues para las personas, ¿no? Ujú. Entonces, no es una unidad económica. ¿Vale? Lo venden las unidades económicas, pero Ajá. son para poblaciones. Por lo tanto, los tenis es un ejemplo para los individuos. Lo voy a tomar como buena, ¿no? Alexis, para los individuos. Entonces, fabricar tenis, al final de cuentas, nuestros clientes serían los individuos. Ahora, Entonces, bueno, ahora les sería, no sé, pregunto, ajá, fabricar anaqueles para tiendas, o sea, para estantes y mm, todo eso, ¿no? bueno, muy bien. Anaqueles, pues sí, porque es difícil, aunque también estás en el límite. Ha de haber otros productos que sean netamente para las industrias y que en tu casa no están, porque en tu casa puedes tener un anaquel. En tu casa tienes un torno. No. Entonces, un torno es para la industria. Perfecto, ya estamos entendiéndonos. Otro ejemplo, a ver, un ejemplo de un producto para la industria, para la unidad económica, para la empresa. Por ejemplo, una rebanadora de jamón. No lo tengo en mi casa, ¿no? O sea, sí, a lo mejor se ha de haber un pudiente por ahí rico que tenga una rebanadora de jamón, pero pues no es para todos, ¿no? O sea, es para una unidad económica, ¿no? ¿Vale? Otro ejemplo, para unidad económica, para empresa, un producto para empresa. Pero díganlo, es que no, acuérdense que las participaciones son Podría audibles. ser, Sí, Marvin. podría ser, por ejemplo, máquinas de molino, así para empresas que producen azúcar. ¿Máquinas para qué dices? ¿Para vino? No, de molinos. Ah, molinos. Un molino sí. Un molino es va para eso. Un molino sí es para una unidad económica. A ver, ahora ya entendimos. Entonces, aceite es para los individuos, depende de qué aceite, ¿no? Para los individuos, el pantalón, la camisa, las playeras, una bicicleta, un automóvil son para individuos, aunque también hay automóviles para empresas. Entonces, dependiendo en dónde nos queremos mover, eso es muy importante, porque tu producto, el que tú estás fabricando, ¿para quién es? ¿Para el individuo? ¿Para los individuos o para una unidad económica? ¿Quién lo va a determinar? Tú lo vas a determinar, ¿vale? Lo determina el fabricante, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera interrogante que vas a formularte más adelante. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de población por unidades económicas, ¿vale? Cuando hablamos de población por unidades económicas, se pueden contar y a estas se le conocen como Q, ¿vale? ¿Y en dónde las vamos a encontrar? A través de los tres sectores económicos de la población, ¿vale? ¿Y en qué libro? ¿Cómo se llama esa información? Pues en los censos económicos, ¿vale? Y que estos censos económicos se dan cada 5 años. Por ejemplo, ¿de qué censos económicos estamos hablando? Primario, secundario, terciario.
Y después se pueden seguir dividiendo, porque si nos vamos, por ejemplo, al secundario, la industria de la transformación se divide y nos podemos ir, pues me voy a ir a la industria metálica, la siderúrgica, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos al área en la cual la empresa está ubicada. ¿Vale? Muy bien. Si hablamos de una población, pero ahora de individuos, ¿sale? También se pueden contar, ¿no? Y a estos los vamos a llamar Q también. La diferencia empieza acá, porque aquí ya no son sectores económicos, aquí hablamos de censos de población. En una hablamos de censos económicos, cuando unidades económicas, y en la otra vamos a hablar de censos de población. Y aquí los censos son cada 10 años, pero aquí también se pueden dividir. Y aquí los vamos a dividir o segmentar por edad, por género, por recurso económico, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier variable que nosotros nos podamos interpretar o que podamos interpretar y que haya sido sometida en INEGI, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Imagínense, a ver, déjenme ver acá. Sí, está bien acá. Imagínense un helado, ¿sale? Imagínense el helado. ¿Vale? Que el helado, pues, obviamente, es puede ser para dos facetas, los helados, ¿sale? Vale. A ver, déjenme ver acá. ¿Cómo lo hice acá? Que no vaya yo a echarla a perder. Sí, exactamente. Yo soy dueño, voy a crear una empresa que se dedique a la fabricación de helados. ¿Puedo tener dos tipos de cliente? Sí. ¿Y cómo? A ver, díganme. Si es sí, si soy una empresa que se dedica al área de los helados, ¿puedo llegar a tener dos tipos de clientes? Sí. ¿Y cuáles serían esos dos productos que yo vendería? Una para la empresa y una para la población. ¿Cómo sería? A ver. La máquina de helado sería uno y el otro Muy sería bien, Alexis. Excelente, Alexis. ¿La máquina de helado va para quién? para el, Para ¿cómo se llama? La unidad económica. la unidad económica o para la industria. Excelentísimo. Y el simple helado, pues para el individuo. Ya, ahí ya lo entendimos excelentemente bien. Muy bien. ¿Vale? Entonces, vamos a determinar la cantidad de helados que se fabrica. Voy a empezar a hablar de esto primero. Primeramente voy a decir, bueno, si voy a hacer helados, pues voy a ver qué es lo que debo de hacer, ¿vale? Que en realidad, fíjate, voy a irme más aquí abajito porque voy a dejarlo como que en stand-by. Porque si me voy a la máquina de helados, ¿tengo que saber qué cantidad de helados fabricas? Pues sí, porque voy a diseñar la máquina, ¿no? Una máquina adecuada a la cantidad de helado que se consume. Y si voy a hacer helados, pues también tengo que determinar la cantidad de helados que consume el mercado, ¿no? Entonces, para eso es necesario determinar dos cosas, que es la que vas a determinar tú. La capacidad de planta y la demanda, ¿vale? La capacidad de planta y la demanda. Entonces, primeramente vamos a determinar la demanda de productos, ¿vale? La demanda de productos. Que esta es una estrategia de mercado, del estudio de mercado, como tal lo dice, ¿no? Es una estrategia de estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, básicamente hay dos variables, ¿vale? Dos variables muy importantes. La primera de ellas se le llama clientes o mis futuros clientes. O sea, voy a determinar estos clientes o mis futuros clientes, quiénes son, dónde están, cuáles son, cuántos son. Y la otra es la encuesta de mercado, ¿vale? La encuesta de mercado. Que aquí no me voy a meter porque entonces aquí sí ya sería mucha información que te voy a dar y a lo mejor y puedas llevar un curso ahí de diseños de instrumentos de medición, que está muy interesante esta parte. Muy bien, me voy a ir con la primera. Entonces, primero vamos a determinar mi N. ¿Qué dijimos que era N? La población. O sea, mis clientes, pues. N son
Y son dos tipos de N, fíjate. Una la voy a colocar acá con paréntesis y la otra la voy a colocar sin paréntesis. N para individuos y N para empresas. Estamos con lo que dijo ayer. Para las empresas yo voy a determinar mi máquina de helados. Y para los individuos voy a determinar mis helados. ¿Vale? Entonces, a las dos voy a dividir. O a los dos los voy a segmentar. ¿Vale? Primeramente tengo que saber quiénes son, cuántos son, dónde están. Si yo hago helados, voy a analizar los individuos, voy a segmentar el mercado y me voy a ir a los censos económicos de INEGI y voy a decir, bueno, lo voy a hacer en Chiapas, ¿vale? Y en Chiapas, pues voy a, no sé, si lo hago en Chiapas, pues son casi más del 1,000,000 de personas. Lo voy a hacer en Tuxtla y a lo mejor voy a agarrar edad. Por edad voy a segmentar. Si lo hago para empresas, igual voy a segmentar, voy a ir a INEGI, a los censos, para determinar cuántas empresas de helado hay, ¿no? O sea, que fabriquen helado, porque ahí las voy a vender, ¿no? Y voy a que de INEGI voy a tratar de llegar a las fábricas de helado o de hielo, que es lo que yo quiero, básicamente. Entonces, imagínate, yo aquí tengo dos. Primeramente, segmentar mi población a edad, por ejemplo, voy a agarrar de 20 a 50 años, es un ejemplo, eso es un ejemplo nada más, de 20 a 50 años, es para ellos son mis helados. Y yo digo un ejemplo que hay 300,000 habitantes en Tuxtla. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es mucho, 300,000, no voy a, pues una microempresa, o sea, estoy iniciando, no voy a poder administrar la capacidad. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir solamente para los que viven del lado poniente. Y para ahí son 200,000 habitantes. Ah, caray. Entonces, empiezo a buscar otras variables que me indiquen que yo tenga que disminuir a lo mínimo. Y entonces llego a la razón de que, a juicio del productor, pues dicen que puedo agarrar un 10% y digo 20,000 personas. O si agarro 1% por ser microempresa, pues ya nada más 2,000 personas. Y 2,000 personas que yo atienda, ya es algo razonable. Pero ¿de dónde salió estos 2,000? Ya se dieron cuenta el camino que viene. Obviamente, todo está aquí en los 300,000. Y estos 300,000 tiene que estar sujeto a un indicador de INEGI. O sea, tiene que estar. No se olviden nunca esta parte, ¿vale? Porque si esos 300,000 ustedes lo crean por arte y magia, no sirve. Tiene que estar soportado, sustentado de alguna manera, ¿vale? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y de ahí lo que quieran y puedan hacer es válido. Si lo hacemos, por ejemplo, a través de máquinas, dices tú, bueno, voy a buscar cuántas máquinas, cuántas fábricas de hielo existen en Chiapas. Te fuiste a INEGI y dijiste, hay 3,000 fábricas de hielo en Chiapas, increíble. Pero son muchas. Pues, ¿sabes qué? Me voy a ir a Tuxtla. Y dices tú, son 1,500, pues son muchas empresas, yo no voy a estar fabricando tantas máquinas, imagínate, ¿no? Entonces tú dices, a juicio del productor agarras el 10%, dices 150 empresas. Y si solo agarro el 1% y me dedico a 15 empresas, también es válido. O sea, 15 empresas a 1% de todo es válido. Pero ¿de dónde surgió esto? De los 3,000 que está acá. ¿Vale? Esto jamás te olvides. Esto es muy importante. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos más abajito. Y ahora continúo. Entonces ya digo, voy a ponerlo acá. A ver, insertar. Este es para individuos. La voy a fabricar helados para individuos. Y voy a fabricar máquinas para hacer helados para
empresas. Muy bien. Dos cosas diferentes. Voy a bajar, ¿no? Para que quede en una misma. Entonces, yo digo, primeramente, mi N mayúscula, ¿vale? Mi N mayúscula va a ser ¿qué? Va a ser entonces 300,000 en la primera, ¿no? 300,000. Y mi N minúscula, aquí, lo tengo que poner como N minúscula, va a ser 2,000. Porque agarré, ¿qué cosa? Es pura suposición esto, porque no tengo los datos acá. Ya ustedes cuando lo hagan de manera correcta, ya tienen que buscar sus datos, ¿no? Muy bien. Obviamente esto es investigación pura y hay que ir a la literatura, ¿no? Hay que ir a INEGI. De eso se trata. Cuando el proyecto que ustedes están haciendo es investigación, nada se les va a dar si ustedes no consultan información. Entonces, si es para máquina, entonces dijimos que eran, ¿qué? 3,000 y llegamos a 15, ¿no? N es igual a 3,000 y N minúscula es igual a 15 empresas. Ahí está. Listo, pues ya tenemos estas dos cosas muy importantes. Que dijimos que es qué cosa. Primeramente dijimos que nos íbamos a ver para determinar mi N. Ya estoy determinando ¿qué? Mis clientes. Ya sé cuáles son mis clientes, ¿no? Ya tengo mis clientes. Ahora, ya tengo mis clientes y estoy determinando mi demanda de productos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para determinar mi demanda de productos, no? Entonces, para determinar la demanda, es necesario una encuesta de mercado. Las dos lo voy a poner así, ¿no? Es necesario una encuesta de mercado para las dos. Y yo te voy a dar 3 preguntas básicas, ¿sale? Para la encuesta de mercado, ¿vale? Te voy a dar 3 preguntas básicas que siempre deben de ir, y de ahí las que quieras, pero son 3 las que para que nunca te olvides, ¿no? La primera, si es un helado, ¿cuál te imaginas que es la primera? A ver, vamos a ver, por puntos, ¿qué tal que tienes razón? ¿Qué te imaginas que debería ser la primera con la que debes de segmentar, acabar de segmentar el proceso? ¿Qué te imaginas? Aquí son 300,000. Muy sencilla. ¿Usted consume helados? Y te va a contestar sí o te va a contestar no. ¿Vale? Yo te voy a decir por qué. ¿Qué otra? Si te vas aquí a la empresa y tú le colocas a la empresa, imagínate que le coloques a la empresa. Imagínate, vamos a hacerla de ejercicio. La misma, pero ¿cómo la cambiaríamos? Y lo vamos a escribir mal, porque va a estar mal. Usted compra máquinas, máquinas para fabricar helados. ¿Por qué esta sí está bien y por qué esta sí está mal? A ver, ¿quién me quiere decir? Pero hable porque parece que nada más yo estoy hablando o están durmiendo, una de dos. Y es la parte más importante y les dije que va a ser la más importante, ¿eh? Y va a costar muchísimo que recuerdes si no estás al 100 ahorita. Y esta es la unidad
de la materia, de la siguiente, con la que reprueban casi la mayoría, porque se olvidan de esto. Entonces aquí tienes que estar en acción conmigo. ¿Por qué esta sí está bien y por qué esta está mal? ¿Por qué Está, creen? una es para, obviamente, los consumidores, por así decirlo, y la otra solamente son para fábrica, y aparte solamente utiliza sí o no. Y si no mal recuerdo, bueno, hace tiempo que hicimos una encuesta, usted me dijo de que hay que hacer preguntas así como que saquen la mayor información al momento de preguntar realmente, porque al momento de decir sí y luego decir no, dice por qué. Entonces mejor la gente a veces pone mejor no, para que pues, ya no ponga el por qué. Ah, bueno, tienes razón, ay, no va tu nombre, se me fue tu nombre completamente. Kevin, sí, tienes razón, pero eso es para cuando estemos haciendo diseño de productos, ¿sale? En una encuesta de mercado no sirve para diseñar productos. Esta encuesta de mercado que está aquí, y lo voy a colocar para que nunca se les olvide, es para conocer conocer el si se los enseñas a alguien de mercadotecnia, a lo mejor se va a espantar, pero no nos interesa, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la encuesta de mercado para conocer la capacidad de planta. Ese es el punto más importante para los ingenieros en manufactura e industriales como yo, ¿vale? Entonces, aquí no estamos corrigiendo a Kevin, no estamos, ¿qué? No estamos buscando el diseño de productos. Punto número 1. Ok, aquella, esa. Permítanme un ratito. Un segundito, permítanme un segundito. Muy bien, discúlpenme ustedes. Bueno, entonces, ¿por qué está bien Porque aquí, ¿a quién vas a encuestar? A los individuos. ¿A qué tipo de individuos? Pues a los que tienen, ¿qué? De 20 a 50 años del lado poniente. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú no sabes si te van a contestar si consumen o no consumen. Porque vamos a suponer que lo haces, ¿no? Y tú dices, de el X número de personas, vamos a suponer que tú hiciste, no sé, 100 encuestas, ¿no? De las 100 encuestas que tú hiciste, el 90% te dijo que sí y un 10% te dijo que no. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a colocar acá tu nueva Q, nueva Q, Q nueva, tu nueva Q, que obviamente no van a ser los 2000 ya, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Pues el 90% de los 2000, ¿sale? O sea, 2000 por 0.9 y ahora vas a tener 1800 personas, ¿vale? Vas a tener como tal, que consumen helado. Pero ¿qué pasaría acá? ¿Cuántas? Aquí puedes hacer 100, aquí no puedes hacer 100 para empezar. ¿Por qué? Porque tú estás suponiendo que nada más 15 vas a utilizar. Entonces aquí podrías llegar a 10. Vamos a suponer que tú hiciste 10 encuestas. Es un ejemplo, ¿no? Porque son industrias. Solo a 10. Entonces, se sobreentiende que estas empresas compran máquinas para hacer helado. Porque imagínate que no compraran máquinas para hacer helado, pues no fueran
empresas que fabricaran helados, ¿vale? Entonces, esta pregunta no es correcta. Es como preguntarle a una persona, por ejemplo, a un sastre, ¿usted tiene máquinas de costura? Pues, ¿qué te va a contestar? Ni modo que te conteste que no. Pues lógicamente que sí las tiene, ¿vale? O contestar, por ejemplo, a un soldador, ¿usted tiene careta para soldar? Pues sí, obvio, ¿no? Solamente que fuera irresponsable y nada más con la mirilla. Bueno, sí las hay, ¿no? Personas que nada más con la pura mirilla, o con el puro lente, se lo pone por ahí y listo. Pero no, no debería existir esta pregunta. ¿Cómo poder reducir estas 10? Igual como reducimos acá, ¿cómo lo podemos transformar esta pregunta? Y otra pregunta muy usual. ¿Usted compraría una máquina de helado? Tampoco. Es correcta, ¿no? ¿Por qué? Pues no. ¿Cuál? ¿Cuál sería, no? O sea, ¿por qué debería yo de comprar? Entonces, fíjese que aquí, básicamente, cuando hablamos de empresas, ¿sale? Dependiendo qué tipo de organizaciones. Porque, por ejemplo, si nosotros aquí no es para empresas que se dedican a hacer helado, entonces sí podríamos colocarle una pregunta que nos indique máquinas para fabricar helados, ¿vale? Pero en este caso no. Entonces, en este caso nos vamos directamente con las preguntas, ya no contestaríamos estas, ¿vale? Por ejemplo, en el último año, usted, o aquí, por ejemplo, en los últimos, por ejemplo, 3 años, usted ha adquirido alguna máquina para hacer helados. Esta sí está mejor, ¿no? ¿Y por qué no pongo una? Porque las máquinas, y aquí es muchísimo, vamos a poner 2. ¿Por qué no pongo una? Porque no se cambian a cada rato las máquinas, ¿no? O sea, tienen un periodo de vida, es como un automóvil. Por ejemplo, cada cuánto compran, no, solamente, bueno, sí, las hay personas que te compran automóviles, pero así, gente común y corriente como yo, ¿vale? Pues no te compro cada año un automóvil, ¿no? O sea, es casi imposible. Entonces, a lo mejor las empresas le pones 2 o le pones una, es válida, ¿no? ¿Qué dice acá? En los últimos años usted ha adquirido alguna máquina para hacer helados. Ok, ahí está, listo. Entonces, vamos a suponer que aquí el 90% me dijo que sí y el 10% me dijo que no, ¿vale? Y entonces, acá, lógicamente, va a ser mi Q nueva. UN es igual a ¿qué? Si son 15, entonces ahí sería 15 por punto 9, ¿verdad? Es igual a 13.5. 13.5, que esto es igual a 14 personas. 14 empresas, perdón, 14 empresas. Muy bien. Bueno, ya tenemos la primera diferenciación. Ahora vamos a la segunda diferenciación, ¿vale? La segunda diferenciación sería, por ejemplo, en esta, es lo que nos interesa es conocer la capacidad que tienen ellos de compra de helados. Entonces, sí sé que consume helados. Ahora voy a saber qué cantidad de helados consume. ¿Sí o no? Entonces voy a colocar acá. Primeramente voy a colocar la frecuencia. ¿Cada cuánto? Vamos a poner la frecuencia aquí para que sea como que la frecuencia primero. ¿Cada cuánto compra usted helados? ¿Cada cuánto compra usted helados? ¿Vale? Y entonces aquí puedo colocar, de acuerdo a la relación, puedo colocar un estándar de diariamente
por ejemplo, diariamente, los fines de semana. Fíjate que aquí le puedo poner un en medio si quiero. Bueno, voy a ponerle así para que no quede. Los fines de semana, ¿vale? Cada quincena o una vez al mes. Es un ejercicio, un ejemplo al final de cuentas, ¿no? Me va a tachar ahí más o menos la persona, ¿no? Como tal. Y acá, en los últimos 2 años, ¿usted ha adquirido alguna máquina para hacer helados? Aquí ya no le puedo preguntar cada cuánto compra helados porque estoy adicionándole que en los últimos 2 años, ¿sale? En los últimos 2 años. Entonces, aquí tendríamos que ir con la pregunta de total, ¿no? ¿Cuántas máquinas o equipos de fabricar helados o para fabricar helados ha adquirido en los últimos, si lo puse como 2 años, ¿no? Últimos 2 años, ¿vale? Y entonces voy a colocar acá de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a más, por ejemplo. Entonces, tengo mi estándar acá. Muy bien. Ahora, fíjate, aquí ya lo tengo. Aquí ya tengo mi capacidad. Porque imagínate, vamos a suponer que una persona, por ejemplo, una persona te dijera X acá, te pusiera X acá. ¿Vale? Voy a borrar un ratito esto. Y aquí te pusiera X. Y aquí te lo dejara como tal. Si yo pusiera aquí promedio de consumo, ahí está, promedio de consumo, ¿cuál es el promedio de consumo de esta persona, de esta empresa? A ver, así con lo que estás observando, y le voy a poner varios puntos, voy a poner doble punto al que me lo diga. Vaya que te va a servir esto. ¿Cuál es el promedio del consumo? ¿Están aquí en mi clase? Sí, profe, estamos aquí, Ah, pero ok. ¿Pero qué? Sí, ¿Cuál es? Ok. estoy ¿Cuál es el pensando en promedio? la respuesta. ¿Cuál es el promedio de consumo de 1.5? Dice Montserrat. A ver, lo chequemos si es 1.5. Vamos a ver, Montserrat. Dice Montserrat que es 1.5. ¿Cómo le hiciste, Montserrat? ¿1.5 qué? El promedio de consumo. 1.5 Pues, máquinas, ¿al qué? ajá, ¿Máquinas cada cuánto o cómo? máquinas para fabricar helados. Sí, pero mensual, diario, anual, cada 2 años o cómo? Cada 2 años. Cada 2 años, dice. Ok. Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Pues de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2 agarró la Sí, mitad, ¿no? 1.5, muy bien, excelente. La mitad, ¿no? Aquí la mitad cada 2 años. Es el promedio de consumo de esta persona. ¿Qué tendrían que hacer? Entonces, está bien la interpretación de Mons. Imagínense, voy a adicionar aquí otra tablita. Así. Vamos a suponer que hicieron
estas dos encuestas. En la pregunta 1 y en la pregunta 2. En la pregunta 1, una persona puso de 1 a 2. La otra puso de 1 a 2. Ah, no, perdón. La primera persona, bueno, la primera lógicamente tienen que ser todas con sí, ¿verdad? Todas con sí, sí, sí y sí. O sea, no puedes considerar una con no, porque pues no, lógicamente no es el objetivo. En la segunda pregunta, la primera persona te puso de 1 a 2, la segunda de 1 a 2, la tercera te puso de 3 a 4 y la cuarta persona te puso de 5 a 6. Aquí cambia. A ver, Monse, vamos a poner ya que te puse tus 2 puntos. A lo mejor tú te ganas otros puntos más. A ver, ¿cuál es el promedio de consumo ahora del estudio, de este estudio que está ahí? Díganmelo, fíjate, díganmelo anualmente. Anualmente. Les voy a dar una ayudadita. ¿Qué tendrían que hacer? Sacar otra, ¿ya? Y hacer la testada, ¿no? Pues, apóyense de lo que ustedes saben hacer, ¿no? Vamos a sacar acá, ¿qué cosa? La media. A ver, déjame ver, ¿dónde está la media acá? Vamos a borrarla. Suprimir. Y le vamos a insertar la media. Al final de cuentas es una media, ¿no? A ver, ¿dónde están los símbolos? Y sacamos... ¿Quién dice dónde está la media acá? Estoy buscando la X testada en los símbolos, pero no lo encuentro. Mientras ustedes están ahí sacando eso, estoy buscando la... ¿Ya lo hiciste? Yo digo que podría ser 12 al año. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí la media, sí. Sí, pero utilicé otra fórmula. Montserrat, ¿verdad? ¿O quién? Sí, Ok, Montserrat. 12 anual. A ver, ¿qué hiciste? A ver. Bueno, primero saqué la media de 1 a 2, luego de 1 a 2 de nuevo, Ándale de aquí. 3 a 4, Ujú, de 5 a 6 y luego lo sumé todo. muy bien. Y aquí sería Eh, 5.5, ¿va? 5.5, sí, Ok. Esto te da una sumatoria de 12. de... Sumatoria... Una sumatoria, aquí es que suma de 12 nada más, ¿verdad? Sí, De 12 máquinas anuales. máquinas, ¿verdad?
Pero aquí, acuérdate que estamos Por hablando 2 de años. ándale, y estamos hablando de medias, porque esto es media, esto es media. O sea, al final de cuentas, la sumatoria tendríamos que sacarle un promedio, ¿no? Entonces aquí tendríamos que sacarlo 12 entre Entre cuántas 4, encuestas, entre 4 encuestas. Entonces me va a dar ¿cuánto? 3,3. ¿verdad? 3 máquinas cada 2 años. Entonces, si lo quiero anual, ¿cuántas máquinas tendría yo? 1.5 también. 1.5 máquinas. Muy bien, Monse, ¿no? Muy bien. Por No, ahí. bueno, yo igual lo No, ya, coloqué en los comentarios. ya dije yo que es hablado. ¿Sale? Sí, nada más estaba corroborando. Sí, está bien. Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? Raúl. Lo que pasa es que como no estoy ¿cómo se llama, Raúl? En la plataforma, o sea, estoy en el Word, entonces o abro el Word o abro la plataforma, entonces no puedo Sí, ver, sí, no puedo ver. está bien, Pero te voy a ingeniero. poner tu punto. Vale, ahí está Raúl, punto. Muy bien, Monse, muy bien. Excelente, entonces ahí tenemos 3 máquinas cada 2 años o 1.5 máquinas cada año. Que prácticamente, fíjate, nosotros aquí es el promedio de consumo, ¿vale? Pero si le seguimos y dijimos, bueno, entonces, ¿cuál sería mi consumo? Fíjate, aquí es otro factor que te voy a dar ahorita. Mi consumo aparente. ¿Qué es el consumo aparente? Pues es la multiplicación entre mi promedio de consumo, así lo voy a poner, PC, por mi Q nueva. Y esto va a ser igual a decir 1.5, porque todo se traduce anualmente, todo es anualmente. 1.5 por, ¿cuánto? Por 14, ¿verdad? Por ese 14 que está aquí. 1.5 por 14. Y esto es igual a, ¿cuánto? Es igual a 21, ¿ah? 21. Entonces, en otras palabras, 21 máquinas de helados. Profe, Ajá. allí donde dice media, dice que al final se suma todo y dio 5.5, ¿no? Ajá. Ah, bueno, es que ahí da 6.5. Pero Híjoles, no sé. En ¿dónde? medio puso 1.5 y luego 3.5. Ah, es que la media de 1 a 2 es 1.5. De Ujú. 1 a 2 es 1.5. De 3 a 4 es 3.5. De 5 a 6 es 3.5.5. Si yo sumo 1.5 más 1.5, 3. Más 3.5, 6.5. 6.5 más 5.5, ¿vale? Es igual a 12. ¿Sale? Es este 12 que está acá. ¿Sí, Kevin? Ok, ok. Sí, sí. Nada, que como dijo al final es que se Ah, ok. sumaba. Sí. Luego, O sea, sí se suma esto. Estoy sumando estos valores que son promedios. 2 entre 4 es igual a 3. 3 máquinas cada 2 años. El promedio de consumo por año sería 1.5 máquinas al año. Ahora, para sacar mi consumo aparente es promedio de consumo por QN es igual a 1.5 por 14, que es este que está aquí, por 14. Y aquí da 21. Entonces, 21 máquinas de helado anualmente me demanda el mercado. Fíjate ya hasta dónde voy. ¿Ya? 21 máquinas de helado anualmente me demanda el mercado. Me demanda el mercado como tal. ¿Qué se hizo así? ¿Quién sabe? Ahí está. Me demanda el mercado. ¿Vale? Esto es mi demanda. Hasta le puedo poner acá. D es igual a 21 máquinas. ¿Vale?
mi demanda. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues mi capacidad de planta. Y la capacidad de planta es relacionar mis procesos, mis recursos con la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que mi capacidad de planta debe de estar, aquí sí le voy a poner, insertar símbolo. A ver si encuentro acá estos símbolos, porque estaba buscando el otro símbolo, nunca lo encontré. Debe de ser menor, igual, ¿vale? Debe ser, mi capacidad de planta debe ser menor o igual que mi demanda. O sea, yo tendría que tener 21 máquinas fabricadas al año o 20 máquinas fabricadas al año hacia abajo, ¿vale? Para que pueda yo tener una demanda adecuada. ¿Te diste cuenta cómo vamos sacando entonces? Pero mi capacidad de planta todavía no llegó a ella, porque lógicamente mi capacidad de planta es una relación entre mis procesos, mis recursos y siempre adicionándole la demanda. Muy bien, ahora vamos a hacer el otro ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, acá dice, consume helados, ¿cada cuánto compra usted? ¿Vale? Vamos a suponer que me puso aquí diariamente. Aquí cambia todo porque yo tengo que tener otra pregunta más, porque aquí es cada cuánto, aquí ya lo tenía, ¿no? Entonces aquí tendría que tener una tercera pregunta más, la cantidad de helado, ¿no? ¿Vale? Cuando usted compra helados, ¿qué cantidad de helados compra? Que va así más o menos, compra. Aquí está mal, así. Cuando usted compra helados, ¿qué cantidad de helados compra? ¿Qué cantidad de helado compra? ¿Vale? Y entonces aquí tengo que ponerlo como se mide el helado. Por ejemplo, puedo poner así, una bolita, y ahí le pongo, no sé, 100 mililitros. Es un ejemplo, ¿no? 2 bolitas, 200 mililitros. Inge, ¿no son gramos? No, son mililitros. Mililitros, ok. Vienen litros, pues, vienen litros. ¿Vale? Medio litro de helado, ¿vale? Medio litro de helado, un litro de... Medio raro. ¿Sabes por qué viene helado? Porque cuando tú lo dejas se convierte en... se hace punto de fusión, ¿va? Igual que el gas. El gas pareciera que viniera en gramos porque pesa, ¿no? Y te lo dan así, ¿no? Dame un tanque de 40 kilos. Y está raro. Pero en realidad se mide por litros. Está medio raro este asunto, ¿no? Porque es líquido. Claro, muy bien. Entonces, bolitas, 2 bolitas. Ahí está. Vamos a poner que así. Imagínate que te ponga así esta persona, X. Y yo te dijera, ¿cuál es el promedio? Te lo voy a poner. ¿Cuál es el promedio de consumo para esta persona que te puso esto? Ahí está. Imagínate que la primera pregunta, imagínate que sí es sí, porque obviamente solamente vas a agarrar las que sí, porque las que no las rechazas, ¿no? Y te quedas con las puros sí. ¿Cuál es el promedio de consumo de esta persona?
28.57. Ok, Jonathan, ¿verdad? Jonathan, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok, Jonathan. Dices que 28.57. Dice acá, 28.57 mililitros, ¿no? ¿Cada cuánto, Jonathan? Cada 7 días porque es Ok, diariamente. al día entonces. ¿Al día? Sí, al día porque lo consume diariamente. Ok, muy bien. Entonces, dice que lo vamos a checar. ¿Cómo le hiciste? Pues nada más multiplicaste, ¿verdad? O lo dividiste. Lo multiplicaste y después lo dividiste, No, ¿verdad? yo lo dividí. Ok. Dice, o sea, esta persona come diariamente, o sea, son 7 días, que consume 2 bolitas cada día, ¿no? Entonces, consume 4 por 7, perdón, dos bolitas por 7 es igual a Sí, 14 14. bolitas, 14 bolitas, ¿no? Si Ujú. estas 14 bolitas los multiplicamos por mililitros, por 200 mililitros, no, aquí estaría yo mal, porque sería o mililitros o las dos bolitas. Vamos a poner por mililitros. 200 mililitros por 7 serían 1400 mililitros a la semana, ¿vale? Ajá. O entre 7 es igual a 200 mililitros. Está mal aquí, ¿no? Entonces aquí sería Ah, sí, 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 me confundí ahí 200, ¿no? entonces. Aquí sería 200 mililitros al día, ¿vale? Es que yo lo dividí directamente. Sí, no se puede dividir, ¿verdad? Porque pues o sea, ya te está diciendo, pues lo consume diaria y te da 2 bolitas diariamente, pues obviamente 200 mililitros al día. Ahí me confundí yo. Sí, está medio raro. ¿Sí? Ahora vamos a irnos más arriba. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si lo podemos hacer como este. Yo creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Vamos a poner la pregunta. Uno, pues obviamente todas nos dijeron que sí. Si no, no se va a poder hacer. La segunda pregunta. En la segunda pregunta vamos a suponer que una nos puso. Le voy a poner D, F, Q y M, ¿no? Por ejemplo, D es que nos puso que es diaria. Esta es S que es semanal. Esta nos puso que es igual al fin de semana, o sea, una vez los fines de semana, pues entender los fines de semana como una vez a la semana, ¿no? Y esta nos puso una vez a la quincena, cada 15 días. Y vamos a suponer que en la tercera pregunta, esta nos puso una bolita, o sea, 100 mililitros. Esta nos puso semanalmente 200 mililitros, 2 bolitas. Esta nos puso 500 mililitros y esta 1000 mililitros. No consume, pero cuando consume, consume, ¿no? Bueno, así vamos a suponer, ¿no? Entonces, el promedio, la media, ¿cuál sería? Pero en función de días, semanas, Sí, en o... función. El promedio, vamos a sacar primeramente el promedio de cada uno de ellos. ¿Cuánto sería el promedio de la primera? ¿En función de 100. qué? Tienes razón, en función de qué, ¿verdad? Ajá, Si sí, es, exacto. lo llevemos al mes, ¿no? Para que sea más fácil Ajá. multiplicarla, Eso es lo pero que no. le preguntaba. Sí, tienes toda la razón. Entonces, si lo llevamos al mes, a ver, díganme, lo llevamos a mililitros, ¿no? Son 3000 mililitros, Ok, 3000. En la segunda, 800 más o menos, ¿no? sería 2, 4, 6, 8, 800. Tienes razón, 800. En la tercera, 1000, ¿verdad? 400. A ver, no, Es semanal, que sí, sí tienes razón. 2000 sería, ¿no? mm, Porque son una vez a la semana, son 4 sí, semanas, son 2000, ¿no? 5 por 4. sí, 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 sí.
Y aquí es una vez a la quincena, sería 2,000, ¿verdad? No. Son dos veces, o sea, una vez a la quincena, son 2 quincenas, son 2,000. Entonces es igual al otro, ¿no? Es que Aquí, ese al mes consume 2 veces y quincenal son. ajá, es igual al otro, sí. O sea, es que aquí es diario, lo multiplicaste por 30, ¿no? 100 por 30 son 3,000. Es que en la tercera columna consume 4 veces 2,500, al mes. ¿sí? O sea, 4 veces consume 500 mililitros. 500 por 4 son 2,000. ¿O estoy mal? No, ¿verdad? Me pusiste a dudar. Sí, No, sí, pues sí, sí. está bien. Correcto, ¿no? Bueno, esta es la media, ¿no? La media de proceso. Ahora nos vamos a la suma. Ahora vamos a sacar el promedio de consumo. Lo podemos sacar primeramente mensual, porque ahora tenemos a mensual, como dijo ahí su compañero. Muy bien. ¿Quién me dijo de ese detalle? Yo, Raúl. ¿Cómo te llamas? Raúl de la Cruz. Raúl. Raúl, cambiaste de voz, ya ni te estoy conociendo. Es que ya ni los conozco, ¿no? Ya nos conocemos, qué bárbaro. Pero ya vamos a regresar, ya lo dijo el presidente hoy. Ya es hora de regresar a las universidades. ¿A poco no quieren regresar ustedes? Ya se acostumbraron, ¿no? Qué mala onda. No. Van a llorar, les va a ser como, Ya urge, va a ser así como, va a ser ya así como urge cuando reprobar dejaron materias, a... profe. Ya quiere reprobar materias, ya, Sí, ¿verdad? ya se Va a ser debe. así como va a ser así como el kinder. Llanto enorme van a ser todas las, y sí va a ser así, ¿eh? Va a ser así un llanto enorme, todo Si el no mundo va a estar reprobamos llorando. estos materias, las vamos a reprobar en último. Qué bárbaros. Bueno, a ver, ¿cuál es el promedio? A ver, díganme, mensual. Siete Ya lo mil tenemos en mensual. ochocientos Aquí 7,800. ¿Entre qué? ¿O es así? No, entre ¿verdad? 4. Tienes razón. 7,000. Ah, entre 4, sí tienes razón. Entre 4 es igual a qué? Jonathan, ¿verdad? Sí, profe. 7,800 entre 4, ¿cuánto es? ¿O ese es el promedio? No, 7,800 entre 4. 1950. Ok, 1950. 1,950 mililitros al mes, ¿no? A ver, eso es el promedio del consumo. Entonces acá podemos decir nosotros sin ningún problema que el promedio de consumo al año sería ¿cómo? ¿Al año cómo sería? Sería multiplicar los 1950 por 12, Por 12. Ándale, ¿sí? que sería 23.400. 23.400. Ok, 23,400. ¿Cómo se llama el que me dijo? Marvin. Marvin. 23,400 mililitros al año, ¿verdad? Eso es lo que voy a estar fabricando. Pero fíjate, aquí le voy a poner otra cosa muy diferente. Porque yo digo, bueno, pero yo no voy a fabricar así nada más. Yo voy a vender, yo voy a vender barquillos, o no, voy a vender envases, ¿cómo se puede decir? No? Voy a vender, ¿Conos? en lugar de conos, que venga, como viene el helado Holanda, pero en envases, sí, envases, ¿no? Envases de helados con capacidad de, no sé, vamos a ponerle ahí, de 200 mililitros. ¿Vale?
Y entonces, ¿cómo? Si yo voy a vender envases de helados con capacidad de 200 mililitros, ¿cuántos envases al año voy a vender entonces? ¿117? 117 productos, muy bien, productos al año. Eso es lo que voy a estar vendiendo. ¿Va? Esta sería, ¿qué cosa? Esta ya sería mi demanda, ¿va? Mi demanda es igual a 117 productos al año. Que me demanda mi demanda no es esa, perdón. Mi consumo aparente, perdón. Ese es nada más. Mi consumo aparente sería como, sería esta multiplicación, lo voy a copiar. ¿Y ahora qué? Sería que voy a multiplicar mi 117, ¿va? Mis 117 productos por mi número de personas, que serían 1800, ¿no? 1800 personas. ¿No? Y entonces voy a multiplicar, sería 117, que es mi promedio de consumo, porque o sea, mi promedio de consumo lo voy a dividir en 317, ¿no? Porque no voy a vender los mililitros como tal, ¿no? Por 1800 personas que me van a comprar, pues voy a estar vendiendo 210.600. envases, ¿verdad? Envases de producto. Muy bien, Jonathan. Jonathan, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, mi demanda sería 210.600 envases de helado anualmente demanda el mercado. Y acá. Y entonces voy a ir a mi capacidad de planta, que mi capacidad de planta es exactamente lo mismo. Ahí lo voy a dejar ahí. Voy a relacionar que la capacidad de planta debe estar inferior a esto. Entonces yo voy a estar, entonces yo digo, imagínate la cantidad de envases, 210,000 envases al año. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver, hacemos un análisis así rapidísimo. Si yo lo divido esto entre 12, voy a estar fabricando 17,550 envases al mes. Y si yo trabajo diariamente, por ejemplo, si yo lo divido, si trabajo aquí ya empiezo a ver mis indicadores de eficiencia, ¿no? Entonces, si yo trabajo diariamente, o sea, todos los días del mes, entonces lo voy a dividir entre, a ver, déjame ver, ya me equivoco, 210,600 entre 12 es igual a esto. Es igual entre 30, quiere decir que voy a estar fabricando diariamente 585 envases de helado, ¿vale? Y digo, híjoles, y si yo trabajo por hora, por ejemplo, solo un turno, con una línea de producción, entonces, si yo digo que voy a trabajar en un turno, tengo que sacar 585 productos, ¿cada cuánto? ¿Sale? Si yo trabajo nada más 8 horas, entre 8 horas, pues tengo que estar sacando 73 productos, ¿qué? Cada hora. Si yo lo divido entre minutos, tendría que estar fabricando un producto y medio cada minuto. Fíjate, para poder llegar a esa demanda. Ahí tendría que analizar todo mi sistema productivo, que es lo que sigue, es la siguiente parte, la capacidad de planta. Eso lo vi porque quiero que quede bien entendido y les va a quedar muchísimo. Y además no lo tenía escrito, qué bueno que lo hice, porque me va a servir bastante. ¿Vale? No lo vas a poder encontrar en ningún otro lado más que acá, en las mejores universidades. Vale. ¿Alguna duda que tengan hasta acá?
Claro que ahorita cuando hagan el ejercicio, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio ejemplo, ¿sale? Con el ejemplo de las cajitas, ¿sale? Ahí vamos a hacerlo de manera muy rapidísima, ¿sale? Para que les quede como de ejercicio ejemplo. ¿Alguna duda cómo llegamos hasta acá? Porque Por ya el con cuarto esto, no, profe. ok, muy bien. Con esto estaríamos ya, ahora sí, entrando de lleno a la capacidad de planta. O sea, ya vamos a irnos entendiendo en la capacidad de planta. O sea, la próxima clase ya entraríamos a la capacidad de planta. Ahora sí, ¿cómo fabricar? Y vamos a hacer los dos ejemplos, ¿no? ¿Cómo vamos a fabricar los 210.600 envases o cómo vamos a fabricar los 21 máquinas anuales de helado? ¿Vale? Como tal. Y ustedes van a empezar a trabajar ya en el suyo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y nos veríamos la próxima clase. ¿Sale? Y la próxima clase ya vamos a hablar un poquito más sobre pues la justificación y el planteamiento del problema. ¿Vale? Muy bien. Cuídense mucho, ¿eh? Inge, Hasta voy a luego. compartir ¿Sí? el archivo en la plataforma. Sí, voy a compartir archivo. Tengo todavía, acuérdense que estoy revisando, ¿sale? Entonces, sería bueno que me mandaran sus revisiones, y en un ratito más les comparto. Ya está la plataforma activa. Yo creo que en un ratito más subo toda esta información y la clase también, ¿vale? Hasta luego, Ok, gracias. Adiós. Bye, bye. Hasta luego. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta, A disculpe. ver, ¿sí? Si ya tenemos una idea en nuestra caja, ¿se lo mandamos o Pues cómo? miren, O ya es la decisión nuestra, ¿no? sí, ya esa decisión de ustedes. Porque acuérdense que la caja debe de ser con alto valor de innovación y no debe ser la común caja. O sea, vamos a hacer un poquito el cambio disruptivo. ¿Sale? Que sea una caja que le apliquemos un poquito de ingeniería. Que sea un poquito difícil, pues, de diseñar y de cortar y todo. O sea, que le pongan ahí intención de, ¿vale? Pero si gustan, me pueden enseñar o me sorprenden, como ustedes deseen. ¿Vale? Pero no tiene visto bueno la Bueno, caja. bueno, Inge, gracias. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien? ¿No hay? Bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego.